Bienvenidos a una nueva edición de Dándole al Clavo. La vez anterior estuvimos hablando acerca de Jesús reivindicado, el Dios declarando a Jesús como su Hijo, mostrado por la resurrección de los muertos, ocurrido luego que los hombres habían pronunciado al extremo máximo que les era posible la culpabilidad de Jesucristo, al punto de que lo habían juzgado y crucificado, enterrado y hasta puesto guardias alrededor para dejar establecido cuán malhechor él era, y crucificado al lado del camino que se usaba para que sirviera de advertencia para la gente que no se atrevieran a hacer las cosas que ese hombre crucificado hizo, y era la práctica romana que ponían a los criminales en las entradas, en los caminos que estaban a la entrada de las ciudades para escarmentar y promover lo que se llamaba la paz romana, que era no te atrevas a retar el gobierno. Pero Dios le dio reversa a todo eso cuando parecía un caso perdido. Hasta los mismos discípulos pensaron que era un asunto perdido y se escondieron unos, se fueron caminando a otras ciudades otros, mientras conversaban entre ellos, escondidos. Tenían hasta las ventanas cerradas. El asunto de la muerte de Jesucristo, y Dios parecía que estaba tarde, pero llegó al tercer día de la muerte de Jesús y lo levantó de los muertos. ¿Y dónde quedó la muerte? ¿Dónde quedó el decreto del hombre? Todo lo que hicieron hasta el extremo para tratar de garantizar que el mensaje que ellos querían llevar de que Jesús no era quien decía que era, quedó anulado, y Jesús quedó presentado claramente ante todo aquel que quería ver la verdad como el Hijo de Dios y que era quien él dijo que era. Y es una de las razones por la que Pablo expresa que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque si Dios levantó a Jesús de los muertos y respaldó entonces todas las palabras que Jesús dijo, Jesús entonces es plenamente capaz de cumplir su promesa de que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. La confianza que tenemos de que Jesús cumple su palabra y salva está predicada en la resurrección de los muertos. Si Él resucitó, así resucitaremos también nosotros por el mismo poder que lo levantó a Él de los muertos. Y Pablo no se avergüenza de esa palabra, no se avergüenza del Evangelio, porque él conoce que es poder para salvación, manifestado claramente con la resurrección de Jesucristo. Ahora Pablo entra en el verso 18, que estamos en el capítulo 1 de Romanos, diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está hablando de que la ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad. Y cuando leo este verso me viene a la mente muchas de las guerras culturales que se están dando hoy día, en el que se está deteniendo la verdad. Cuando yo era un recién convertido al Evangelio, yo entendía que este verso se refería a la gente que se opone que uno les predique o hable de Jesús, porque uno compartía de Jesús y había resistencia en distintos lugares. Yo pensaba, estas son las personas que resisten con injusticia a la verdad. Y luego de eso pasaron unos años y estamos al día de hoy y estamos viendo unos elementos de resistencia a la verdad en general, no meramente la del Evangelio, pero a la verdad en general. Y son unas guerras que yo jamás soñé que iba a estar viendo. Por ejemplo, la gente es cancelada, le suspenden las cuentas en la media social si se atreven a decir cosas que los acusan de estar defendiendo teorías de conspiración, pero pasa el tiempo y resulta que muchas de las cosas que ellos estaban diciendo se vuelven verdad. Hoy día si uno habla de que solamente existen dos géneros, te arriesgas a que te cancelen la cuenta. Si cuestionas el contenido por ejemplo, de la vacuna por el asunto del COVID o el manejo del gobierno en cuanto a la situación de ese virus, han sido cancelados y le quitan la licencia hasta a los médicos que cuestionan que la vacuna es el mejor tratamiento. Y yo pensaba que este era el asunto de la injusticia, que se detiene con injusticia la verdad. Pero mientras pensaba cómo
plasmar todos esos temas que a mí me apasionan como una persona que predica el Evangelio. Y cuando uno es llamado a ser predicador, recibe fuego para meterse en las escaramuzas del día de hoy, porque las almas son heridas o por la mentira o bendecidas por la verdad. Y uno quiere honrar a Dios a través de proclamar la verdad, lo cual tiende a ser bien costoso. Y meditaba en cómo traer este tema. Sentía una mano que me detenía. Me decían, va muy rápido, no es por ahí. Tengo una pausa y mira de nuevo la porción. Y mientras la estudiaba y la reestudiaba, yo creo que este es todos los episodios que he compartido, el que más me he detenido en pensar y repensar y orar y trabajar en mi mente y meditar el asunto. Me di cuenta de que uno de los problemas que estaba teniendo con esta porción es que estaba rompiendo uno de los principios que había compartido al principio del propio estudio de la Biblia, y es que uno debe pausar y observar más antes de brincar a la interpretación y aplicación. Y yo creo que no está mal la aplicación que se está dando de la gente que detiene con injusticia la verdad, pero no estaba ofreciendo primeramente la totalidad del contenido de esta porción, que es lo que Pablo está hablando, y brinqué rápido de la observación a la aplicación. Así que voy a parar un momento en la aplicación de cómo nosotros podemos ver hoy día distintos gentes que están deteniendo la verdad, como los medios de comunicación, la prensa, las noticias, mienten muchísimo o editorializan. La aplicación es correcta, pero no es la dirección en la que vamos a ir hoy. Ahora sí, quiero decir, hay mucho que hablar en cuestión de cómo se detiene la verdad. Un ejemplo, hace 1 o 2 días leí el titular que decía que en Puerto Rico las pacientes pueden volar desde Estados Unidos a Puerto Rico para hacerse un aborto. Y noten que le llaman paciente a una mujer que está encinta, pero un embarazo no es una enfermedad. Y lo que estamos viendo es una editorialización para provocar, influir en la mente del lector y hacerle generar simpatía, diciendo, mira, qué crueles son estos estados que no permiten a esta paciente matar su hijo por nacer. Y cuando se editorializa de la manera en que está escrito la noticia, que la trata de pacientes, se influye en la persona y se trata de detener la verdad, que es un bebé que está en el vientre y que merece su oportunidad en la vida, porque qué crimen él ha cometido. Y es una de las maneras en que se detiene la verdad. Así que vamos a observar un poco más claramente a qué exactamente Pablo se está refiriendo. Y dice él desde el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que aquí Pablo está mostrando que las personas tenían acceso a conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo la gente puede conocer a Dios? Pablo contesta la pregunta diciendo que hay varias maneras, pero él cita dos. La primera es la creación. La gente tiene una capacidad de captar que Dios existe por medio de las cosas que se pueden ver y que se pueden observar, porque nosotros sabemos que las cosas no salen de la nada, las cosas tienen una causa. Y esa es la raíz de muchos movimientos le llaman de apologética, que son personas que exploran y utilizan su mente para analizar la realidad y la vida. Pero no es necesario que la gente vaya, es bueno, no es malo, pero no es requerido que la persona vaya a una universidad para que aprenda
adecuadamente las reglas de lógica. Luego la gente tiene una intuición y por eso es que podemos ver que el ciudadano común y corriente puede percibir que hay un Dios y que Dios existe. A lo mejor tiene dificultades definiendo grandes detalles, pero sabe que las cosas no salen de la nada, que hay demasiada variedad en la naturaleza o orden o sistemas que muestran que hay una mente inteligente detrás del asunto. Nota que hay vida y la vida las cosas no se dan vida ellas mismas. La capacidad de estar vivo viene de algún lado. Otras personas pueden verla, lo vasto que es el universo y decir cómo funciona este planeta, de dónde viene esta atmósfera y estamos a una distancia tan perfecta del Sol que habilita el planeta para vida. De hecho, en algunas de las direcciones en que la apologética ha estado dirigiendo en las últimas décadas es lo que le llaman el fine tuning, lo preciso que se encuentran muchas de las constantes físicas en el universo, que de haber cualquier tipo de variación increíblemente pequeña, no sería capaz la vida de sostenerse en este universo. Es una de las razones por las cuales algunos de los ateos han tomado otras rutas para tratar de explicar que estamos aquí, estamos vivos, porque la precisión que tiene este universo para sostener la vida es demasiado exquisita como para que sea hecha por casualidad. Requiere una mente sumamente sabia y poderosa para poder afinar el universo de esa manera. Y entonces, pues han tratado de hacer explicaciones alternas, como decir, pues existen muchos universos y la gran mayoría de esos universos no funcionan, pero resulta que da la casualidad que nosotros estamos en el único universo que sí funciona. Claro, esa explicación no explica a su vez quién creó la máquina de crear el universo. Se mueve la pregunta solamente un paso atrás. Y por lo general son los asuntos en que la gente, la academia se enredan, y por eso yo creo que es que la Biblia dice aquí que profesando ser sabios se hicieron necios, porque se enredan en una serie de preguntas que el ciudadano, que es el hombre que es simple, dice, mira, obviamente hay una mente y con gran poder que creó las cosas, y cuando se van examinando a través de las cosas creadas, se puede deducir las capacidades del creador, pues se suman atributos como pues es sabio, una gran mente, es todopoderoso, capaz de hacer las cosas en gran orden, y se siguen sumando atributos y es parte de lo que se conoce que Dios es. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos en su universo. Y ahí viene la pregunta de cómo dice el manufacturero entonces que se debe vivir. Quizá entonces entramos a la segunda manera en que se puede conocer a Dios, que es a través de la conciencia. Las leyes de Dios escritas en los corazones, y que tienen las reglas de lo que es lo bueno y lo malo, y todo el mundo se mueve con ese nivel de intuición. Hay algunos que dicen que no existe lo bueno y lo malo, porque si todo lo que existe es el universo físico, en el universo físico no hay ningún lugar donde diga cómo se debe vivir. El universo físico es meramente pero no tiene escrito en ningún lugar cómo debe ser, cómo el hombre debe comportarse. Esas reglas no son físicas, son reglas, se puede decir así, morales o espirituales. Y si todo lo que existe es físico, pues entonces no hay reglas de bien y mal, pero no existe ningún ser humano que se mueva de esa manera. Aún el más fiero de los ateos se defiende si alguien trata de robarle las cosas, y él considera que hacerle el robo es malo. Eso entonces apela a una ley moral, y esa ley moral requiere un dador de la ley. Y ese dador de la ley pues apunta a Dios. Así que conocemos a Dios a través de las cosas creadas, pues conocemos mucho de esos atributos, y también podemos conocer acerca de Dios a través de la conciencia que todo el mundo tiene. Ahora bien, el problema es que teniendo
habiendo conocido a Dios a través de la creación y a través de la conciencia, la gente en general, toda la humanidad, ha decidido no honrarle, no ir en pos de lo que él dice. Literalmente ha decidido, yo voy a decidir por mí mismo si yo obedezco o desobedezco estas leyes o levanto un conjunto de principios de vida que chocan, son diferentes a los revelados por Dios a través de la creación y a través de la conciencia. Así que decidieron no glorificarle a Dios, sino reemplazarlo. Puede ser el reemplazado, pues muchas personas lo reemplazan por el dinero. El dinero, el afán, soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener más dinero, obtener más riqueza, o es reemplazado con placeres y yo voy a hacer lo que me da la gana. De hecho, una de las observaciones que algunas personas han hecho es que en muchos de estos grupos ateos, uno de los grandes ímpetus detrás de tratar de sacar a Dios fuera es, por tanto, sacas la moralidad, porque hay mucho deseo de fornicación y adulterio. Estoy compartiendo una observación, pero los grupos ateos son sobremanera masculinos y eso es algo que es una interesante observación. Pero hay maneras de desechar a Dios y entonces uno trata de reemplazarlo con otras cosas. Es el inicio, la raíz de la idolatría. El ser humano va a poner algo número uno. Y o Dios es número uno, como Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O si no, entonces vas a poner otra cosa número uno y puede ser tu vientre, puede ser tu bolsillo, puede ser tus placeres, algunas personas hasta ponen primero su familia. Y ese tipo de reemplazo, del darle al lugar de Dios, de dárselo a otra cosa, la Biblia lo llama idolatría. Y la idolatría en los tiempos primitivos usualmente eran imágenes y figuras. Y algunas personas le pedían a esos falsos dioses para la promoción de los cultivos o cosas así, y llegaban al punto en que se sacrificaban los niños en pos de prosperidad económica, y esa es parte del culto de Moloch, que de hecho tenía una cabeza de buey, esa estatua, y le ponían el niño en le calentaban como si fuera un horno y ponían un niño en los brazos y lo bajaban lentamente y lo ofrecían como sacrificio. Pero nosotros no estamos tan lejos de lo que hacían esas personas, porque la mayor parte de la promoción a favor del aborto, una buena cantidad de la promoción a favor del aborto, era la carrera de la mujer. ¿Por qué esclavizar a la mujer a criar un niño? Como si eso fuera algo que la disminuye, cuando no hay tarea más grande que poder invertirse en un niño y que resulte ser un ciudadano de bien. Es una obra maestra, es muy superior a todo el código que una persona puede escribir en una computadora. Es una fantástica obra, pero la distorsión, la oscuridad en la mente ha llevado a llamar a lo sublime indeseable, y las cosas menores ahora son las más grandiosas. Y hemos desarrollado en esa idolatría un conjunto de principios que son distantes a los principios divinos. Es otro worldview, es otra visión de mundo. Así que en nuestra decisión de no tener en cuenta a Dios, llega el momento en que Dios llama y llama y llama, pero la gente decide resistir. Entonces Dios llega al punto en que dice, ok, entonces haz tu camino. Y eso no es muy diferente a lo que muchos padres experimentan cuando un niño decide tomar una mala decisión. No un niño, yo solamente es un joven y quiere tomar una mala decisión. El padre trata de aconsejarlo, pero la autoridad paternal y maternal va siendo más limitada porque la persona está creciendo. Y después de una y otra vez de persuadirlo y traerle explicación y evidencia que la decisión que quiere tomar no es la mejor, llega el momento en que el padre entiende que la ruta a tomar es dar un paso hacia atrás y decirle a ese joven, bueno, pues haz lo que bien te parezca. Quizás no es muy diferente a la historia del hijo pródigo,
que viene y le pide al papá la herencia y se la pide en vida. Eso es una falta de respeto. Pero se la pide y llega el padre, ve que el hijo está decidido a seguir su camino y le da entonces su porción y pues sigue y haz lo que has decidido en tu corazón hacer. Eso es lo que se refiere a la Biblia con entregar. No es que Dios le sembró estos pensamientos a esa persona para que se destruya, es que Dios retira su mano. Y ahí vamos entrando a la parte en la que habla de la ira de Dios se revela. Esa es una porción bien interesante porque, una palabra bien interesante, porque cuando yo era que se convertí yo pensaba que la ira de Dios, se revela, es que iba a llegar el día en que iba a sonar la trompeta, Dios iba a aparecer y iba a comenzar a decir, esta es la verdad y esto es lo que, como habla la Biblia del juicio de las naciones, que va a separar a la gente a la izquierda, los cabritos, a la derecha las ovejas, y le iba a dar la noticia a los cabritos: ustedes se creían que eran ovejas y no lo son, ustedes hicieron lo que les dio la gana y no prestaron atención a las cosas que yo decía. Y Jesús habla de eso, él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y yo pensaba que eso era lo que se refería con que la ira de Dios se revela. Porque la Biblia dice en Proverbios 29:1 que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que si la gente se pone dura, va a llegar el momento en que, boom, colapsa la consecuencia de lo que hicieron. Y yo pensaba que esa consecuencia que habla aquí de la ira de Dios se revela es ese momento en el juicio final. No obstante, noten que dice la ira de Dios se revela, no dice se revelará. No está limitado al futuro, sino que está hablando en el presente. Y parte de la razón de eso es que la ira de Dios se revela tanto en el presente como en el futuro. Ese es un punto bien importante. Cuando la gente decide transgredir alguna de las leyes divinas, cometer algún pecado, piensa, a lo mejor baja una bola de fuego y me consume por yo atreverme a hacer esto, y no ocurre. No cae la bola de fuego y la persona piensa, pues lo voy a hacer de nuevo, y entonces comienza a formar un callo y piensa, bueno, pues me libré de la ira divina porque hice esto y no tuve gran consecuencia. Y eso es un error de visión, porque primeramente la persona está atesorando ira por cuanto decidió ir por un camino de desobediencia, pero la persona está cosechando al día de hoy también. Y la ira de Dios se revela en el día de hoy, como a través de la entrega. La Biblia dice que Dios es juez justo. Salmo 7:11 dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, desde el día de hoy está airado. Pero esa persona puede pensar que no está bajo la ira divina porque no le ha bajado, no le ha caído la bola de fuego, no se ha abierto la tierra y caído en el infierno. Y la razón es que hay una ventana de oportunidad para el arrepentimiento, pero a la misma vez hay un retiro de la mano de Dios que lo está entregando al camino que quiere andar. Y la persona no se da cuenta, pero hay un deterioro que está ocurriendo, una cosecha que está llevando por sus acciones. No es un juicio, pero es a la misma vez una manera en que se manifiesta la ira divina, que Dios no lo libra. La persona peleó porque quiere hacer lo que le da la gana, Dios retira su mano y entonces lleva una consecuencia en sí mismo. Y puedo dar un ejemplo. El Proverbios 22:14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Sigue que está diciendo que hay cierto tipo de personas, en este caso está hablando de la mujer extraña, porque los escritos de Proverbios están, en su mayoría, son enseñanzas que David le dio a su hijo varón Salomón. Pero el principio que hay detrás es, existen personas que tienen el interés de romper la ley divina o de entrar en una relación indebida, una relación de adulterio. Y eso es lo que llama a las mujeres mujer extraña. Puede ser una relación adúltera, puede ser puede llegar a la prostitución, pero el punto es que son personas que están dispuestos
a establecer una relación que se sale de los mandamientos divinos y dice es una fosa profunda, porque te metes en esa relación, se te forma un nudo de emocional y mucha gente piensa que cosas como el sexo son meramente físicas, pero no es así. Nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma está atada al cuerpo y cuando tú te juntas, es lo que la bendición del matrimonio es esa, Dios juntó los dos en uno y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hay un lazo a nivel emocional y espiritual que se forma cuando hay un contacto físico. El sexo entre los humanos no es meramente un acto animal y por eso es parte de la santidad que tiene el asunto y la santidad está puesta para la protección, para que tú no hagas un lazo con una persona que después uno va a querer un nivel de compromiso que no es el que quiere el otro, y entonces vienen las exigencias y vienen las heridas y viene el dolor y lo que fue un placer por unos minutos se convierte en unas angustias que duran años muchas veces. Es una fosa profunda si te metes en una relación con una persona que sabes que no te conviene, pero está mostrando que tiene disposición a entregar su cuerpo en la relación. Y si tú vas en pos de eso, pensando a lo mejor que tú tienes la fuerza para entrar y salir, vas a quedar atrapado como le pasó a Sansón cuando hizo eso con Dalila. Y dice que el que Jehová estuviera airado caerá en ella, va a caer en esa fosa. Nota que Dios retira su mano, una persona puede entrar en un camino de ira y la ira de Dios se revela, se manifiesta a través de Dios retirar su mano, la mente de esa persona se oscurece, se abren una serie de oportunidades que son casualidades, bueno, puesto entre comillas, y misteriosas y la persona en su mente oscurecida no razona claramente que está entrando en una relación que no debe y cae ahí. No es Dios que lo metió, Dios sacó simplemente su mano, pero Dios sacó su mano por la ira. Así que la ira de Dios se revela a través de el retiro de esa valla de protección y entonces personas que en otras circunstancias, en otras condiciones, vivirían vidas más correctas, comienzan a multiplicarse los que toman la decisión equivocada y eso se puede observar a través de, si uno oculta el periódico, comienza a notar que hay un aumento en las personas que están tomando malas decisiones. Y esas malas decisiones se pueden ver en los distintos niveles en que Dios entrega a las personas. Y esta porción habla de algunas de las cosas que es entregada. Por ejemplo, es entregada a la inmundicia y a las pasiones vergonzosas, a la inmundicia y a la deshonra de sus cuerpos y la práctica de cosas que están mal. Y podríamos hablar de drogadicción y podríamos hablar de entrega al alcohol, pero también pasiones vergonzosas, porque no solamente se entregan a tener sexo con quien no es su esposa o su esposo, sino también que se enciende la lascivia hacia el mismo sexo y entonces se entran en la relación antinatural. Y mucha gente piensa que antinatural es que no existe en el reino animal y entonces hablan de alguna especie que sí tiene alguna práctica homosexual, pero la antinatural es la naturaleza del hombre. Cuando uno mira las piezas físicas, uno puede ver cómo una cosa complementa a la otra y cuando las dos cosas no son complementarias. Y entonces se enciende una pasión que va en contra del diseño corporal. Y todos los que hablan acerca de seguir el camino evolutivo para como la regla para actuar el hombre, lo desechan, porque no hay reproducción en las relaciones homosexuales. Es un encendido de una pasión. Y en esto hay que tener misericordia, porque dentro de la severidad, porque los que no tienen ese tipo de atracción, muy bien hubieran podido tenerla sin Dios retirar su mano. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas y es la mano de Dios quien en la mente protege la mente para no caer en esa oscuridad.
Y eso es parte del asunto de la visión de mundo. Nosotros tendemos a pensar que que la humanidad es generalmente buena, aunque es capaz de hacer cosas malas, y todo el mundo se compara con Hitler o con Stalin y se sienten como mejor persona. Algunos dicen, ¿por qué Dios no destruye la maldad del mundo y los que somos buenos quedamos aquí vivos, viviendo tranquilos? Pero la realidad es que no hay nadie bueno, porque es que lo sabio no es compararse con el prójimo, lo sabio es compararse con Dios y con los principios que Dios dictó. Y cuando uno mira la santidad divina, uno se da cuenta de que uno se quedó corto. Yo creo que si hay una medicina que estamos necesitando con gran urgencia, es una revelación de la santidad divina, porque la sociedad se está comportando como si Dios no existiera y como si no hubiera reales parámetros de moral, y se manufacturan nuevas reglas de conducta y se han inventado una serie de cosas como homofobia o bigotry y serie de, de reglas morales que no tienen nada que ver con las que Dios dio, ni las reglas de conducta. Son inventos del hombre para tratar de justificar el que sigan por este camino. Así que Dios los entrega a la inmundicia y los entrega a las pasiones vergonzosas que son antinatura, y también los entrega a una mente reprobada para aprobar lo que no conviene, que es un ejemplo. Acabamos de dar un ejemplo de esas mentes reprobadas, y por lo general esas mentes reprobadas lo que hacen es que quedan al servicio del diablo y acaban persiguiendo precisamente a los buenos. Y todas las sociedades que degeneran van en esa dirección. Las tinieblas aborrecen la luz y van a tratar de perseguir la luz. Y fue la razón por la que mataron a Jesucristo. Era porque Él revelaba que las obras y lo que estaba escondido en el corazón del hombre eran cosas malas. Y es la razón por la que necesitamos salvación. Nosotros pensamos muchas veces que la salvación es ser salvo del infierno, pero uno no llega al infierno porque sí. El infierno es el castigo para las personas que persisten en el pecado. El problema no es el infierno, el problema es el pecado, y uno necesita ser salvo del pecado. Y ser salvo del infierno es un bono debido a ser salvo del pecado. Y si se fijan, cuando Jesús viene al mundo, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel que antes que fuese concebido. Y le puso por nombre Jesús porque iba a salvar al pueblo de su pecado. Esa es la salvación, es del pecado, es de mis y tus inclinaciones a hacer la maldad. A lo mejor no tienes inclinaciones para hacer lo que hizo Hitler o Stalin, pero no importa. Lo que importa es que ha habido momentos en la vida en los cuales uno ha estado en una decisión y uno conscientemente ha tomado la decisión de hacer lo que no conviene, porque la tentación estaba ahí, estaba a la mano. Ese fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal se veía apetitoso, atractivo, y uno piensa, yo puedo traspasar este lindero y doy reversa y no hay problema. Y se da en un montón de situaciones, pues, situaciones en que se hace propicio robar algo, mentir o manipular o maldecir a alguien, o regalar un rumor, o envidiar o odiar o codiciar. La lista es interminable, y están reveladas a través de los 10 mandamientos, y la gente piensa que los mandamientos los van a defender en el día final. Pero no es así. La Biblia lo que enseña es que la ley de Dios fue dada para encerrar todo bajo pecado, para que toda boca se cierre. Nadie va a poder justificarse, nadie puede pararse en el día final y decir, yo guardé todos los mandamientos. Y la Biblia enseña que el que rompe un mandamiento se hace culpable de todos ellos. ¿Y por qué? Porque la persona que rompe una ley se hace un violador de la ley. Una persona que hurta no puede ir a donde un juez y decir, bueno, yo robé pero no maté, así que no me puedes meter en la cárcel. El juez le va a decir, no, tú quebrantaste la ley. No aquel renglón, pero sí quebrantaste este otro. Y los mandamientos dados por Dios fueron dados para revelar lo que es el pecado, no fueron dados para justificar al pecador. El pecador se encuentra en una situación desesperada en el cual ha decidido, ha conocido a Dios, tiene una conciencia, ha decidido ir en contra de esa conciencia,
y por tanto en contra de lo que está revelado por Dios, que es lo bueno y lo malo. Ha deshonrado a los mandamientos de Dios, ha deshonrado a su cuerpo, ha deshonrado su mente, ha deshonrado a lo mejor padre y madre, ha sido un mal hijo o mala hija, o ha sido mal esposo o mal padre o mal empleado. Ha habido algún renglón donde cometió un pecado aquí o allá, y la manera de saber que la gente está consciente es que si tú le preguntas, ¿tú te atreverías a decir que tú no has hecho nada malo en la última semana? La gente honesta va a decir, no puedo aseverar eso. Si le preguntas a alguien, ¿te atreves que tu mente sea publicada como una película y solamente no mostrar las áreas de privacidad, pero mostrar tus pensamientos? La gente va a decir, no, yo no me atrevo porque yo pensé tal cosa, no lo dije, pero lo pensé. Así que las personas que están pensando que los 10 mandamientos van a ser la tabla de salvación es una de las ideas más trágicas. Es un error. Es parte de la mente reprobada. Si yo fuera a definir la mente reprobada, diría que es una mente que se da a sí mismo A, pero en realidad tiene F. ¿Qué reprobar es eso? Es sacar F. Y aquí lo que importa no es la nota que nos damos nosotros mismos, es qué nota nos da Dios. Y esa nota está ya revelada. Que la Biblia enseña claramente que todo el mundo ha pecado y todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Si la gente necesita navegar, digamos, una milla para llegar a la salvación, o se ahogan y unas personas caminan, no nada media milla y otro nadó 3/4 y las dos no llegaron y se ahogaron, no hace mucha diferencia que uno logró llegar a la mitad y otro a las 3/4 partes. Lo importante es que están destituidos de esa roca de salvación, de haber llegado al otro lado, no fueron salvos. Y mucha gente piensa que la manera de llegar al otro lado es a través de la obediencia de la ley, pero no hay nadie que la pueda guardar. Todo el mundo necesita perdón, todo el mundo necesita ser declarado que ha sido alcanzado como justo o tiene una posición de justicia delante de Dios. Y ciertamente la ley no está diseñada para eso, está diseñada para condenar, pero no para justificar. Así que pues podemos ver que se retira la mano divina y sale a la luz lo que lo que está en el corazón, y esa es la razón por la que esta porción puede hacer una lista de gente que está atestado de justicia y perversidad y avaricia, maldad y envidia y homicidios, contiendas, engaños. Toda esa lista parece como un titular del vocero. Pero es lo que podemos observar cuando alzamos los ojos y miramos alrededor y podemos ver que las familias están básicamente destruidas y Puerto Rico tiene muchas condiciones que le son adversas. Por ejemplo, hubo una compañía de seguro que investigaba fraude porque parte de lo que hace la compañía de seguros es que tiene una unidad de fraude para las reclamaciones que no son reales. Y de las 10 zip codes que más en todo el país de Estados Unidos, que más fraude tenía, de los 10 zip codes de más fraude, 5 se encontraban en Puerto Rico. Puerto Rico es un país que es mucho más pobre que Estados Unidos y ha habido una serie de prácticas que son destructivas. A nivel social, Puerto Rico tiene unos retos enormes y cuando un sistema está manipulado para hacerle adverso al trabajador honesto, pues lo que se ocurre es que se incentiva la deshonestidad y entonces se cosecha a través de todos esos políticos que son deshonestos, y cuando se reemplaza la nueva camada sale deshonesta. Tenemos los titulares llenos de homicidios y de violencia doméstica, ahora le cambian los nombres. Y vemos cómo los jóvenes están en un sistema educativo en el cual aprenden cada vez menos y en general tienen dificultades para leer, escribir. Yo recuerdo los días en que muchos jóvenes de los sitios más pobres habían aprendido que era mejor en el sistema guardar algún tipo de ahorro que venía por el seguro social, porque fueron criados por la abuela, porque el papá o había muerto o había divorcio.
y entonces utilizar ese dinero para comprarle el primer cargamento de drogas y montar un punto en el vecindario. Y era mucha mejor alternativa económica que estudiar en la universidad, porque pues en Puerto Rico la corrupción es tal que muchas plazas son artificialmente mal pagadas porque hay una corrupción que viene desde arriba, de lo más alto, con una nómina gigante en el gobierno, una manera de comprar votos. Y entonces eso es un cáncer que se riega y se disloca. Y entonces hace mucho más difícil que las personas prosperen porque el sistema está dañado. Y se podría hablar mucho de eso. Hay muchas decisiones que económicamente no hacían sentido, pero por tener una visión de mundo equivocada y tener unas actitudes de vicio en tantos estratas de la sociedad, se vuelve atractivo para algunas personas aprobar leyes que no son sostenibles. Son malas decisiones, vienen de malos worldview y se sostienen por malas actitudes que son incentivadas por malos hombres en malos sistemas o dañados sistemas de gobierno. Y eso es parte de la lista que está haciendo aquí Pablo con este tipo de personas sin afecto natural, implacables, etcétera. Y dice que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, este es el verso 32, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es que Jesús comparó el pecado con la levadura, y la levadura levanta toda la masa, no se queda en una esquina. Cuando una sociedad decide llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, comienza a hacer un empuje para que eso malo se riegue, porque nadie le gusta pecar solo. Si vamos a llevar juicio, nos lo llevamos todos juntos, es más o menos la actitud. Y entonces se publica, y lo que antes era lo que se hacía en una esquina y era vergonzoso, ahora se celebra, y tenemos, por ejemplo, las marchas gay o la manera en que se ensalzan figuras que sus vidas son desordenadas y no son dignas de ser imitadas, pero se les suenan las trompetas y los ponen en primeras planas como si fuera la cosa más grande, y es parte de este espíritu que se complace en lo que las practican. Y ahí viene el asunto de hacerle grooming a los niños y de torcerlos desde jóvenes y hacerlos víctimas propicias de esos mismos pasiones desordenadas que tienen muchos de estos adultos, que fueron ganando terreno en la cultura porque se fue retirando la mano divina y se va oscureciendo la mente, hasta el punto que llegamos al día de hoy, en el cual la economía no está funcionando, las libertades están en riesgo, el justo encuentra cada vez más difícil cómo vivir decentemente, y la sociedad comienza a mirar al precipicio del colapso, mientras que a la misma vez dice que eso no va a ocurrir, que eso no va a ocurrir, porque ellos piensan que la ira divina es el segundo tipo que hablamos, que es cuando se derrama la ira. Ya no es meramente el retiro de la mano, sino que entonces Dios da un castigo directo. Y eso va a venir. O viene cuando la persona muere y va al juicio, porque la Biblia dice que está escrito que todos los hombres viven una vez y después de esto el juicio. Y son todos los hombres, no solamente los que no creen en Dios. Aún los que creen en Dios van a ir a un juicio distinto, es un tribunal donde van a dar cuenta de todo lo que hicieron. Porque la verdadera creencia y la verdadera doctrina no es lo que uno dice que cree, sino lo que uno hace. Lo que uno hace revela qué es lo que realmente uno cree, aunque la boca diga otra cosa. Y los cristianos van a dar cuenta de lo que hicieron en su vida y cómo amaron y cómo utilizaron los recursos que Dios le dio. Pero también está el juicio para el pecador, que ese es terrible, el juicio ante el trono blanco, donde va a abrirse los libros de las memorias y las personas van a dar cuenta, y muchas personas van a comenzar a mostrar todo tipo de excusa y de reclamación, y va a decir: yo no tuve suficiente evidencia de que Dios existía. Y Dios le va a decir: mira, yo tuve la creación, te di la creación, te di una conciencia, había unos predicadores que estaban disponibles, unos recursos por el internet. Si no prestaste atención a eso que estaba escrito en tu corazón, es porque no quisiste. Y otras personas se van a levantar con otras justificaciones,
y nadie va a ser justificado delante del trono divino. Esa es parte de las tragedias que estamos andando hoy, que estas personas persiguen precisamente a la sociedad en general persigue a las personas que están tratando de decirle: no sigas por el camino ancho que va a la perdición, ve por el estrecho para que encuentres vida eterna al final. Así que Pablo lo que está aquí mostrando es cómo llegamos al día de hoy. Él está describiendo la sociedad que está alrededor de estos gentiles conversos y mostrándole: ustedes salieron de este mundo, este es el mundo que los rodea a ustedes, esa idolatría que ustedes ven, esos templos, esas prácticas rituales que se están dando en Roma, esta es la razón por la que vinieron, porque son personas que recibieron una revelación divina y decidieron no tomarla en cuenta, decidieron hacer lo que dio la gana y Dios retiró su mano. Y podríamos decir más o menos lo mismo de la manera en que Puerto Rico ha estado convulsionando, y también Estados Unidos y en general la humanidad en todo el globo, pero enfocándome en Puerto Rico, esa conversión, esa convulsión que vemos, esas malas noticias, esas titulares que son tristes y uno se pasma y dice: ¿hasta dónde vamos a llegar? Pablo explica de dónde es que viene eso. La raíz viene de haber decidido no tener en cuenta a Dios y entonces caer preso, entregado en una serie de malos patrones, y pensar que nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos a través de la multiplicación de las leyes o de hacer doubling down y queremos más doble de esta medicina, queremos más de esta locura de no saber lo que son dos géneros y queremos más lo que es básicamente en muchos sentidos marxismo y socialismo, y queremos más libertinaje y pensando que de ahí va a venir verdadera felicidad, cuando lo que va a venir es aún mayor colapso. Es un retrato sobrio lo que estamos viendo aquí, pero es la explicación de cómo llegamos aquí, por qué estamos como estamos, por qué convulsan los pueblos. Y esto no es algo que toma a Dios por sorpresa. Permítame leer lo que dice el Salmo 2, porque el Salmo 2 es, yo diría que es quizás lo que mejor resume lo que hemos discutido hoy. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que vemos en estos primeros 3 versos que la actitud de los pueblos amotinados es: vamos a romper las ligaduras de Dios, vamos a echar de nosotros los principios divinos, no queremos saber de Dios ni de Jesucristo. Y se van a unir los pueblos en esa actitud. Y dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Que es lo que dice el Salmo 2 en estos versos del 4 al 6. Que Dios va a ver la actitud del hombre que se va a alborotar tratando de desechar los principios divinos y establecer su propia moral. Y Dios se va a reír porque es un ejercicio fútil, porque el ser humano no está diseñado, ni las sociedades, para poder subsistir sin Dios. Es como esperar que el caos resulte en algo positivo. Y entonces Dios los va a turbar en su ira, es lo que hemos estado hablando en esta porción. Y Dios dice: pero yo he puesto mi rey, que es Jesús, sobre mi santo monte. Si Dios estableció a Jesucristo, no importa cuánta perreta haga el ser humano, Jesús es el rey y está en su trono y es el que va a estar reinando en este mundo. Y dice el verso 7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho hoy, me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Es lo que está diciendo va a llegar el día en que Jesús, que fue engendrado hoy, quiere decir encarnado, y va a recibir las naciones por herencia. Es lo que el Padre le dijo: siéntate aquí a mi derecha hasta que yo ponga las naciones como estrado a tus pies, como banco. Así que las naciones van a pelear contra los principios divinos, van a pelear contra los mandamientos de Dios, pero van a perder esa pelea porque el rey es Dios y no uno, y Dios le va a dar a Jesús la autoridad de gobernar con vara de hierro.
Quiere decir, el que insiste en pecar va a llegar el momento en que va a recibir la segunda fase de la ira divina, que va a ser el derramamiento de las copas de ira, el llegar al lugar donde quiere estar, que es el infierno, porque es la misma persona quien decide que no quiere estar con Dios. Y dice el verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ese es el Salmo 2 y yo creo que describe muy claramente dónde nos encontramos el día de hoy. Yo sé que este ha sido un tema bastante sobrio, pero no hace sentido hablar de Jesús como Salvador si no podemos explicar ser salvados de qué. Pues ser salvados de nuestro pecado que nos ha llevado a estar como estamos en el día de hoy. Gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Dios le bendiga.